Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre, según cuando estés viendo este vídeo. Tengo muchas ganas de hacer este vídeo porque hoy comenzamos una nueva miniserie que se llama Usurpadores, Bastardos y Cosas Rotas, con una clarísima inspiración en un capítulo de Juego de Tronos llamado Bastardos, Tullidos y Cosas Rotas, del que me he inspirado en nombre y concepto para la miniserie porque, y aquí voy a hacer una pequeña introducción y me vais a permitir, en este capítulo se introducen una serie de personajes en la serie que cargan sobre sus espaldas con pues una serie de etiquetas, de sanbenitos básicamente, de la que no tienen culpa, muchas de ellas desde su nacimiento, como el ser una cosa rota desde la perspectiva de la sociedad, o ser tullidos, o por ejemplo ser bastardos. La sociedad por estas etiquetas les va a dejar completamente en los márgenes y pese a ser de alta sociedad muchas veces van a tener que rebelarse contra esto para alcanzar posiciones que a priori les corresponderían, y muchos de ellos incluso van a superar estas expectativas que había con ellos. Y yo me pregunté, ¿pasa esto? ¿Hay este tipo de biografías en la historia? Y por supuesto sí, la historia está cargada de ejemplos así, porque ya sabéis que la realidad muchísimas veces supera la ficción. Así que de esto vamos a hablar en la miniserie. El primer ejemplo, que va a ocupar el primer capítulo, es una casa, muy al hilo también del vocabulario de Juego de Tronos, la casa Trastámara, que tiene en su principio y en su final muchísimo de la esencia de esta miniserie. ¿Por qué digo esto? Vamos con el inicio de la casa Trastámara. Vamos a situarnos en Castilla en el siglo XIV, a principios, 1300 y poco, está reinando pacíficamente Alfonso XI. Alfonso XI va a tener un hijo legítimo con la reina que se llamará Pedro. Pero es que además a Alfonso XI le gustaba pasar tiempo con Leonor de Guzmán, su amante predilecta, con la que va a tener una larga lista de hijos ilegítimos a los que a la mayoría no les va a ir muy bien. Pero uno de ellos sí que va a conseguir sobrevivir de aquella manera, que es Enrique. Vale, Alfonso XI llegará un momento en el que fallezca, y en ese momento, ¿qué pasó? Pues que le sucedió su hijo legítimo, todo correcto, Pedro I, por unos llamado el Cruel, por otros llamado el Justiciero. El problema es que el reinado de Pedro va a ser muy convulso desde sus inicios, va a tener bronca con los nobles, luego va a ver como en la mayoría de ciudades castellanas las comunidades judías están continuamente a bronca también con las comunidades cristianas, y por si fuera poco va a alcanzar unas cotas de peligrosidad y de daño a la economía desproporcionada completamente, la peste negra. Como digo, va a causar muchos estragos haciendo un cóctel perfecto. Y es que además Enrique, su hermanastro, el hijo bastardo de su padre, va a estar hurgándole un poco ahí en la nariz. ¿Y cómo? Pues porque como Pedro no tenía un gran apoyo, era en cierto punto amado y odiado a partes iguales, Enrique va a decir, yo lo haría mejor como rey de Castilla. Y entonces ahí tenemos que dar un salto al contexto internacional. En ese momento estaba teniendo lugar la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, y Enrique dice, yo quiero ser rey de Castilla, voy a pedir ayuda a Francia, y cuando yo consiga el trono de Castilla voy a echar un cable a Francia en la Guerra de los 100 años con Inglaterra. Y Pedro dice, Inglaterra, apóyame, porque como gane este hombre va a apoyar a Francia, peor para ti, ya sabéis. ¿Y qué va a pasar? Pues que va a comenzar una guerra entre Pedro y sus aliados y entre Enrique y sus aliados. No va a ser una guerra de grandísimas batallas y epiquísima, va a haber alguna batalla como la de Nájera, pero va a ser más de persecuciones entre bandos y pequeñas escaramuzas y cosas por el estilo. Hasta que lleguemos al año 1369, en el cual Enrique, comandando sus huestes, consiga sitiar en el castillo de Montiel a Pedro con parte de sus tropas. Y en ese momento en el que Enrique está sitiando a Pedro, se da una circunstancia muy particular que es la que explica esta historia. Acompañaba a Enrique un personaje francés muy particular del que os animo a buscar información, que se llama, perdón por la pronunciación, Bertrand du Guesclin. Este hombre, que básicamente era un mercenario francés, lo que va a hacer es ir a hablar a Pedro por orden de Enrique y le va a decir, me he cambiado de bando, te voy a enseñar una vía de escape para que puedas eludir el asedio que te está haciendo tu hermano, Enrique. Claramente esto era un engaño para Pedro. Y Pedro dice, me fío de ti, ayúdame a salir de aquí, porque Pedro pensaba que Bertrand había traicionado a Enrique, lo que no sabía es que era todo un plan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Bertrand du Guesclin, cuando coge a Pedro, diciéndole, sí, sí, te voy a ayudar a escapar, ¿dónde le lleva? Al campamento militar de Enrique, concretamente a la tienda de Enrique. Y hay un momento en el que se encuentran, esto Pedro sin saberlo previamente claro, frente a frente en la tienda de Enrique, del bastardo, Pedro y Enrique. Debieron de hablar un corto periodo de tiempo, pero lo cierto está en que al momento,
y hay que decirlo así, se empezaron a liar a leches. Se empezaron a soltar puñetazos, patadas, se agarraron de la ropa, se tiraron al suelo, se empezaron a rebozar mientras yo qué sé, si se mordían, se arañaban, lo que... Bueno, aquello fue dantesco. ¿Y qué pasaba? Que no estaban solos en la tienda. Estaba Bertrand Douglas Clean, partidario de Enrique, con ellos en la tienda, y viendo yo creo que su señor Enrique iba perdiendo un poco ese duelo físico, agarró a Pedro, le inmovilizó y mientras le tuvo inmovilizado, Enrique, hermanastro del rey legítimo, le clavó, según algunas fuentes, un puñal matándolo en el acto. Así que a rey muerto, rey puesto. Muerto Pedro I, el cruel o el justiciero, según para quién. ¿Quién fue rey entonces? Su hermanastro, el bastardo Enrique, con el nombre de Enrique II y dando comienzo así a la Casa Trastámara. ¿Cómo son las cosas? Pero fijaos que la Casa Trastámara luego también tendría un final. ¿Y cuál sería este final? Pues aquí tenemos que ir ya al siglo XV, a la década de los 60, 70 de los años 1400. Está reinando un sucesor de este Enrique II, que es Enrique IV. Enrique IV le apodaban el Impotente y tuvo una hija con la reina, hija legítima a priori, que se llamaba Juana. Pero muchos en la corte decían que en realidad no era hija del rey, era de la reina, pero de la reina y de Beltrán de la Cueva, un cortesano muy cercano a Enrique IV. Por eso lo apodaron Juana la Beltraneja. Y aquí aparece en escena Isabel, la que sería Isabel la Católica, que era hermana de Enrique IV y que dijo, oye, si esta niña Juana no es hija del rey, ¿a quién le correspondería gobernar el trono de Castilla? Es a mí, a Isabel. Y entonces en ese momento empieza a caldearse un poco el ambiente entre los dos hermanos, Enrique e Isabel, y dice Enrique, a ver, vamos a hablar porque esto no se nos puede ir de madre, no queremos una guerra aquí a lo tonto. Vale. Y dice Enrique, hagamos el pacto de los toros de Guisando. En ese pacto, Enrique se compromete a quitar de la línea sucesoria a su propia hija, supuestamente, y a reconocer el derecho a heredar el trono de Castilla a su hermana Isabel. Pero a cambio, Enrique pide que Isabel acepte que sea él, el rey Enrique, el que elija el futuro marido de Isabel. Isabel dice, perfecto, lo acepto. Soy nombrada princesa de Asturias, tú me eliges el marido. ¿Lo va a respetar Isabel? La respuesta clara es que no, porque Isabel se va a casar con quien ella quiera, que en este caso fue Fernando, el heredero al trono de la corona de Aragón, y que posteriormente sería Fernando el Católico. Enrique, viendo que su hermana había roto el pacto, dice, pues por razones entendibles, si ella rompe el pacto, yo también. Es decir, mi hija vuelve a recobrar el derecho a heredar el trono de Castilla. El conflicto burbujea ya a unos niveles que nunca se habían visto, pero es que Enrique IV muere. Y cuando muere Enrique IV, habiendo dicho que su hija es la heredera, va a haber unos partidarios que se van a poner con Juana, la hija que no sabemos si es legítima o no de Enrique IV, y otros que van a ir con Isabel. Isabel será apoyada por Aragón y Juana será apoyada por Portugal. Hay una guerra civil nuevamente y obtiene la victoria Isabel, que esto supongo que lo imaginaríais por lo de los reyes católicos que ya conoceréis. Vista esta historia, podemos ver como en este caso Isabel la Católica es una figura que tiene una trascendencia brutal y que tiene un prestigio político que ha ganado incluso con el paso de los siglos. Pero esto quizás no tiene que hacernos dejar de ver que tiene cierta faceta de usurpadora, en la medida en la que también es verdad que no sabemos hasta qué punto Juana era hija legítima o no de Enrique. Lo digo porque esto puede sonar un poco fuerte, el decir que Isabel la Católica era una usurpadora, pero bien se la podría considerar así, lo cual obviamente no resta en absoluto, no quiero ser yo el que lo diga, todos los méritos políticos y toda la obra política que construye en su reinado, que es gigante y de una importancia capital para la historia de España. Así que nada, este es un ejemplo de cómo los bastardos, de cómo esas etiquetas sociales que cargaron a los personajes, pues muchos de esos personajes le dieron la vuelta completamente y lograron a pesar de todo conseguir sus objetivos. El caso de Enrique y el caso de Isabel. En fin, por aquí va a acabar el capítulo de hoy. Vendremos con una historia, yo creo que un poco más de cosas rotas en el próximo capítulo. Y nada, espero que os haya gustado.